1985. México atraviesa por una de las más graves crisis económicas de su historia. Es la mitad de la llamada década perdida. Él es como un dios, ella es como una virgen, y los dioses les enseñaron a pecar, y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida a esta triste canción de amor. A esta triste canción de amor. A principios de este año se desploma el mercado del petróleo a nivel mundial. La promesa de riqueza y bonanza que el oro negro prometía a los mexicanos se ha derrumbado. La deuda externa agobia al gobierno federal. Creo que estamos en peligro de que nos desalojen los gringos de nuestro propio país a causa de la enorme deuda que unos malos mexicanos han contraído a nombre de todos. Quiero que lo pague el gobierno, que es el que debe esa deuda, ¿no? Porque ese es el que se endroga más y al cambio de nosotros, el pueblo, es el que pagamos la deuda. ¿Y por qué? El Estado, en un afán por mejorar sus finanzas, ordena la desaparición de varias empresas paraestatales, pretendiendo racionalizar el gasto público. Sin embargo, nuestra moneda continúa devaluándose frente al dólar y la inflación aumenta de manera alarmante. El poder adquisitivo de la población cada vez es más raquítico. Está temblando. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Ay, Chihuahua. El 19 de septiembre de 1985, un fuerte terremoto provoca una de las peores catástrofes en la historia de México, dejando un saldo de más de 10,000 muertos y 6 millones de damnificados. El gobierno intenta controlar la situación, pero la gravedad del problema lo rebasa. Miles de personas espontáneamente se presentan a dar sus servicios. Los voluntarios trabajan ante un apocalipsis de cascajo y polvo, tratando desesperadamente de rescatar a algunos pocos sobrevivientes enterrados bajo los escombros. La desgracia descubre una faceta hasta entonces insospechada en México: la solidaridad y la organización espontánea de su gente. El sismo afecta especialmente a un grupo de trabajadoras, las costureras. Varias de ellas mueren bajo los escombros de los derruidos talleres y los patrones se preocupan más por sacar sus máquinas que por rescatar a las sobrevivientes. El terremoto deja al descubierto la cruel explotación de que han sido objeto. La conciencia social de estas mujeres se despierta y la tragedia las impulsa a organizarse y a exigir sus derechos. Costureras al poder, los patrones a coser. Costurera, consciente, y se vive y se vende. Efectúan marchas y plantones y logran ser reconocidas hasta formar un sindicato. Grupos de damnificados de barrios populares como Tepito, en la colonia Morelos, se manifiestan pidiendo participación en la reedificación de sus casas. El gobierno expropia 7,000 inmuebles con el fin de rehacer viviendas. Pero México sigue en pie. Y en 1986 se celebra con bombo y platillos la 12ª Copa Mundial de Fútbol. Los sentimientos de nacionalismo y solidaridad son fácilmente manipulados y se convierten en mercancías dentro de una gran estrategia comercial.
El pueblo vuelca sus esperanzas en las glorias de la selección nacional. La magia de la publicidad transforma cada gol en una victoria personal. Después de cada triunfo del seleccionado tricolor, el Paseo de la Reforma se convierte en un gran carnaval. Pero la frustración contenida estalla y culmina con acciones de vandalismo. Ante la perspectiva de la sucesión presidencial, surge al interior del Partido Revolucionario Institucional un movimiento renovador, encabezado por Porfirio Muñoz Ledo y Cuauhtémoc Cárdenas. Esta corriente democrática provoca grandes conflictos al interior del partido. Cárdenas y Muñoz Ledo son acusados de divisionistas y salen del PRI. La mayoría de los partidos de izquierda se unen para formar el Partido Mexicano Socialista, intentando hacer un frente común en contra del partido del gobierno. Se forma el Frente Democrático Nacional, el que junto con la Izquierda Unida y otros grupos políticos forman una coalición, postulando a Cuauhtémoc Cárdenas como candidato único a la presidencia de la República. Es la opción que tenemos aquí en la provincia de Cárdenas. Y queremos otro que salga tal como su padre, queremos otro hombre. Él es. El Partido Revolucionario Institucional, intentando establecer un mecanismo democrático, nombra a 5 aspirantes, de los cuales surge el candidato a la presidencia. Los 3 sectores de nuestro partido se han pronunciado a favor de la precandidatura para presidente de la República del compañero Carlos Salinas de Gortari. La derecha, representada por el Partido Acción Nacional, adquiere también nueva fuerza, especialmente en el norte del país. El PAN designa al empresario Manuel Cloutier, hombre de gran carisma, como su candidato al puesto ejecutivo de la nación. En 1987 se desploman varias bolsas de valores del mundo, entre ellas las de Nueva York, Londres y Tokio, en el llamado Octubre Negro. La bolsa de valores mexicana se derrumba junto con ellas. Cientos de familias van a la quiebra y miles de ahorradores lo pierden todo. La inflación alcanza su máximo nivel. Es el momento más grave de la crisis. Desesperado, el gobierno formula una serie de severas medidas económicas. Se firma el Pacto de Solidaridad Económica entre los sectores obrero, empresarial y gubernamental, con el fin de intentar detener el proceso inflacionario. El objetivo es congelar salarios y precios. La población y distintas organizaciones políticas desconfían y se manifiestan en contra del pacto. La efervescencia política promueve que la población esté dispuesta a acudir a las urnas para votar por el cambio. Pero aún antes de las elecciones empiezan a denunciar irregularidades. Ante esto, se forma una alianza de todos los partidos de oposición, previendo la posibilidad de un fraude electoral por parte del PRI. Las elecciones son muy conflictivas y el PRI tiene que reconocer varias derrotas. Sin embargo, los resultados oficiales de la elección de presidente de la República dan el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, con el 50.36% de los votos. Según estas cifras, quedan en segundo lugar Manuel Cloutier y en tercero, Cuauhtémoc Cárdenas. Todos los partidos de oposición denuncian un gran fraude electoral. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron.
La izquierda insiste en la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas. El PAN reclama también varios triunfos. Se forma una alianza entre los partidos de oposición con la intención de esclarecer el fraude. A pesar de las protestas, Carlos Salinas de Gortari toma posesión como presidente de la República, en medio de un denso ambiente de rechazo. El despertar de la conciencia social parece trascender a otros ámbitos. En 1986, ocurre un desastroso accidente en la planta nuclear de Chernobyl en la Unión Soviética. A partir de este hecho, se cuestiona en México la puesta en marcha de la planta nuclear de Laguna Verde en el estado de Veracruz. Diversos grupos protestan y exigen el cierre inmediato de la planta. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir, que Laguna Verde se tiene que morir. La contaminación ambiental en la Ciudad de México se agrava día con día. Los fríos invernales provocan el fenómeno llamado inversión térmica. Se achaca la culpa de la espesa nube de smog, no solo a las industrias, sino a los casi 2 millones de automóviles que circulan por la ciudad. Se inicia el programa de verificación de vehículos en el Valle de México. Ante la insuficiencia de esta medida, se obliga a los automovilistas a no circular un día a la semana. En 1988, el huracán Gilberto azota las costas de Quintana Roo, destrozando prácticamente la ciudad de Cancún. Gilberto afecta también a Tamaulipas y Nuevo León, ocasionando daños a las cosechas y graves inundaciones en la ciudad de Monterrey. En 1985, toma posesión como rector de la UNAM el doctor Jorge Carpizo. El Consejo Universitario se reúne y aprueba un paquete de reformas. Esto da por resultado descontento en parte de la población universitaria. Se crea el Consejo Estudiantil Universitario, CEU, que pide la derogación de las reformas y convoca a un congreso universitario en donde, de manera democrática, decidan con respecto de los cambios propuestos todos los sectores de la UNAM. Ante la negativa de la rectoría, el CEU amenaza con una huelga. Estalla la huelga y unos días después se reúne el Consejo Universitario y acepta la realización del congreso propuesto por el CEU, con lo que la huelga se levanta. En 1989 entra en funciones el nuevo rector, doctor José Sarucán Kermes, quien da continuidad al proceso de la realización del Congreso Universitario. La universidad no puede seguir funcionando con procesos unilaterales. Dos investigadores de la UNAM, los doctores René Drucker e Ignacio Madrazo, logran importantes avances en el campo de la neurocirugía, curando de manera notable el mal de Parkinson, por lo que obtienen gran reconocimiento a nivel mundial. Otra notable aportación universitaria en el campo de la tecnología es el desarrollo de los llamados materiales superconductores, cuya creación acapara la atención de la comunidad internacional. Grandes hombres del ámbito cultural mexicano fallecen en este periodo. Desnúdese. Me sirvió de ilusiones que quería forjar. El SIDA continúa implacablemente cobrando vidas. En México se crea el CONASIDA, institución que da especial atención a las campañas de prevención, promoviendo el uso del condón. Sin embargo, grupos moralistas como Provida logran que estas campañas prácticamente desaparezcan.
Pero a pesar de la crisis, la modernidad se hace presente. Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano, es designado para viajar al espacio y poner en órbita al sistema de satélites de comunicaciones Morelos. Y la vida cotidiana también parece invadida por un deseo de modernidad. Aún dentro de la década perdida, el progreso tecnológico continúa con su vertiginosa carrera. La juventud busca encauzar sus inquietudes. Persiste el movimiento de los chavos banda en las zonas marginadas. No puedo dejar el vicio. Soy adicto al rock and roll. En las calles de la ciudad siempre tienes que aguantar. Pero hay cosas que la ciencia no entiende. No tienen explicación. El rock en español se populariza aún entre las clases acomodadas, quienes forman sus bandas postmodernas. Se distinguen por cortes de pelo con reminiscencias punk y se generaliza el uso de un arete entre los hombres. El rap en nuestro idioma es la última novedad. Mi abuela tiene mucha resistencia. Yo no puedo soportarla porque no tengo paciencia. Mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela, mi abuela. La música en español derrumba definitivamente la hegemonía de la música en inglés. Grupos y cantantes hispanohablantes son escuchados en todos los ámbitos sociales. Esa negra linda me tiene loco. Verónica Castro se convierte en todo un fenómeno de popularidad y acapara la atención nacional. La noche no. En 1989 se filma la película Rojo Amanecer, que denuncia los sangrientos hechos de octubre de 1968. Debido a esta temática, no se permite su exhibición hasta mucho tiempo después. ¿Cómo creen que van a destituir a los jefes policíacos y a desaparecer el cuerpo de granaderos? En el mundo aumenta la adicción y comercialización de las drogas, al grado de convertirse en un problema de trascendencia política. Es asesinado el agente antinarcóticos norteamericano Enrique Camarena en territorio nacional, lo que origina tensión en las relaciones entre Estados Unidos y México. Es aprehendido el narcotraficante Rafael Caro Quintero, presunto autor intelectual del asesinato de Camarena, junto con su compinche, Don Neto. Miguel Félix Gallardo, otro capo de la mafia de la droga, también es apresado. Y, por si fuera poco, aparece la secta de los narcosatánicos, quienes además de traficar con drogas, practicaban ritos de magia negra y sacrificios humanos, lo que es aprovechado por la prensa amarillista que explota morbosamente el caso para deleite del público. Alarma, alarma la del tos. 1, 2, 3, patada y cos. Alarma. Entre la impopularidad y el escepticismo, Carlos Salinas de Gortari empieza su mandato. A principios de 1989, da un golpe político fundamental. Aprehende a Joaquín Hernández Galicia Laquina y a Salvador Barragán Camacho. Ambos líderes del sindicato petrolero, famosos por su corrupción, prepotencia y poderío casi feudal, habían sido solapados hasta entonces por gobiernos anteriores. Laquina es detenido con lujo de fuerza por el ejército y se le acusa de homicidio y acopio de armas. El Partido Acción Nacional gana la gobernatura del estado de Baja California. Salinas de Gortari asiste a la toma de posesión, intentando mostrar una cara más democrática. Alarma, alarma la del tos. 1, 2, 3, patada y cos. Alarma. Entre la impopularidad y el escepticismo, Carlos Salinas de Gortari empieza su mandato. A principios de 1989, da un golpe político fundamental. Aprehende a Joaquín Hernández Galicia Laquina y a Salvador Barragán Camacho. Ambos líderes del sindicato petrolero, famosos por su corrupción, prepotencia y poderío casi feudal, habían sido solapados hasta entonces por gobiernos anteriores. Laquina es detenido con lujo de fuerza por el ejército y se le acusa de homicidio y acopio de armas.
Gracias al Plan Brady y al apoyo de Washington, se logra renegociar la deuda externa, reduciéndose esta de manera considerable. Salinas inicia un programa de privatización de diversas dependencias del Estado. Se continúa con el Pacto de Solidaridad Económica y la inflación en este año es de 20%. La economía se estabiliza y la crisis parece haber pasado. Y para beneplácito de la nación, azarosamente son recuperadas las joyas prehispánicas robadas del Museo de Antropología en 1985. Pero los movimientos sociales se continúan. Los paupérrimos salarios que reciben los maestros y la falta de democracia en sus secciones sindicales los llevan a organizarse. Este movimiento magisterial culmina con el paro en 85% de las escuelas del Distrito Federal, lo que propicia la caída de Carlos Jongitud Barrios, el eterno líder del sindicato de maestros. En su lugar, es designada Elba Ester Gordillo. El mundo parece contagiarse de este afán de cambio. Dictaduras y regímenes socialistas se derrumban. En 1985, Mikhail Gorbachev asciende al poder en la Unión Soviética y promueve una serie de profundas reformas políticas conocidas como la perestroika. Las relaciones entre Washington y Moscú parecen estrecharse con estos aires de renovación. Se realizan acuerdos importantes de desarme. Es el final de la Guerra Fría. En Polonia, el movimiento sindical Solidarność se impone con su líder Lech Walesa. Hungría rechaza el comunismo y se abre al libre mercado. En Checoslovaquia, asciende al poder el escritor Václav Havel, quien pocos meses antes fuera preso político por su disidencia. En Rumania, fuertes disturbios provocan una guerra civil y la caída del dictador Nicolae Ceausescu. En China también surgen protestas. Grupos estudiantiles exigen renovación y democracia. El gobierno chino se muestra intransigente y muchos jóvenes manifestantes son masacrados en la plaza de Tiananmen. En la Alemania Oriental, miles de ciudadanos huyen a través de la frontera abierta de Hungría hacia Europa Occidental. Se tambalea el gobierno de Erich Honecker, quien termina por renunciar. A finales de 1989, cae el muro de Berlín. Con él se desploma la cortina de hierro y los viejos dogmas, no habiendo nuevas ideas que lo sustituyan. Estados Unidos se erige como única potencia mundial. Ya no hay contraparte que se le oponga. Washington ordena la invasión de Panamá, con el pretexto de restituir la democracia y apresar a Manuel Antonio Noriega, acusándolo de narcotraficante. Se han derrumbado sistemas, ideologías, creencias y formas de vida, dejando una esperanza de reconstrucción. El mundo parece emprender ahora la búsqueda de un nuevo rumbo, por un camino aparentemente distinto. ¿Y qué hicimos de esa rebeldía? Pues nutrir las viejas agonías y engordar las mismas jerarquías, hasta sus propios policías. Los Rolling Stones nos echarían, los Rolling Stones nos echarían, los Rolling Stones nos echarían.
jumping jack flash is a gas, I can get no satisfaction.